Queridísimos amigos, muy buenos días, fuerte abrazo y bendiciones. Bienvenidos al despertar de la noticia, hoy martes 7 de abril del 2020. Muchas gracias por permitirnos ingresar a sus hogares. El hecho de que usted hoy haya amanecido con vida, con salud, rodeado de sus seres queridos, ya es suficiente para darle gracias a Dios por regalarle un día más de vida, por la oportunidad, pues mientras hay vida y esperanza para salir adelante, dele gracias a Dios porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. Sí, es verdad, estamos pasando momentos difíciles, no solo en Ecuador, sino en el mundo entero, pero sepan que mientras más oscura esté la noche, más cerca está un nuevo amanecer. Después de la tormenta siempre llega la calma y podemos estar atribulados en todo, pero no angustiados, podemos estar en apuros, pero no desesperados, podemos ser perseguidos, pero no estamos desamparados, y podemos ser derribados, pero nunca destruidos, porque los que esperan en Dios tendrán nuevas fuerzas y levantarán alas como las águilas. Nos elevaremos y triunfaremos y saldremos de este problema, de esta emergencia sanitaria. Hoy es una mañana especial porque tengo al lado mío a Adrianita Peralta. Adriana, buenos días, es un gusto compartir contigo esta emisión. ¿Qué tal, mi querido Jorge? Para mí también es un placer estar contigo. Caramba. Y por supuesto con nuestros amigos televidentes. Y quiero agradecerte por esas palabras, de verdad. Yo sé que a ellos les llega, cala profundamente en su ser debido a la situación, a esta emergencia sanitaria que estamos atravesando como país. Y es necesario escuchar eso, Jorge. Te digo también gracias a título personal, porque incluso a mí me reconforta. Muchas gracias, Adrianita. Aquí estamos para ayudarnos los unos a los otros. Por supuesto. No nos queda de otra. Por cierto, una pequeña aclaración para quienes de repente no vean a Mayrita Montaño, a la Bombón, pues ella está bien de salud. Tiene que realizar unas diligencias el día de hoy, motivo por el cual no puede estar presente, pero tenemos la bendición de tenerla a Adrianita. Comenzamos en este momento con los titulares acerca de lo que ocurre tanto en Ecuador como en el resto del mundo. El uso de mascarillas en espacios públicos es obligatorio en el país. Los municipios deberán controlar esa disposición emitida por el COE Nacional. El gobierno habilita una página web para dar a conocer el sitio donde fueron sepultados los cadáveres retirados de domicilios y calles de Guayaquil en los últimos días. La alcaldesa de Guayaquil dispone la creación del Fondo Futuro, un crédito para el levantamiento en el sector productivo y comercial de la ciudad. Fuerzas Armadas trabajan en la instalación de un hospital móvil que funcionará junto al Hospital IES de Los Ceibos en Guayaquil para atender la sobredemanda de pacientes que existe en los hospitales. En medio de esta crisis sanitaria, en España roban 2 millones de mascarillas de máxima protección. Y bueno, queridos televidentes, queremos recordarles que existen 3.747 casos confirmados y 191 personas fallecidas a causa del COVID-19. Es lo que se reporta en nuestro país y así lo informaron las autoridades en un nuevo balance. Escuchemos. La cifra de casos positivos en el país aumenta a 3.747. Al momento se reportan 191 personas fallecidas. Así lo informó el viceministro de Gobernanza, Julio López. 347 casos confirmados, 3.843 casos descartados, de los cuales 191 personas han fallecido y hemos ya tenido 100 casos con alta hospitalaria. Guayas es la provincia más afectada con 2.534 casos. Le sigue Pichincha con 395, Los Ríos 158, Azuay 100, Manabí 88, Cañar 59, Loro 58, Santa Elena 52, Chimborazo 46, Santo Domingo 36, Sucumbíos 30, Bolívar y Loja 27, Cotopaxi 23, Tungurahua 22, Imbabura 21, Esmeraldas 17, Carchi y Pastaza 12, Galápagos y Morona Santiago 11, Orellana 4, Napo y Zamora Chinchipe 2. De los 3.747 casos confirmados a nivel nacional por grupo etario, el mayor número de contagios oscila entre los 20 y 49 años de edad. Seguido están las personas mayores a 50 años.
El personal de la salud también ha sido víctima de este virus. Dependiendo del grado de exposición o el nivel de exposición que tenga cada profesional, va a recibir sus prendas de protección. La disposición en todo el país hasta el momento continúa siendo quedarse en casa, informó Valeria Navarro. 5 de la mañana con 50 minutos, gracias por preferirnos. Por su parte, el ministro de Salud, Juan Carlos Ceballos, aclaró que son 417 los profesionales de la salud contagiados de COVID-19. Asimismo, informó que la cepa que circula en la provincia de Guayas sería más agresiva, por lo que recomienda acatar las medidas dictadas por el gobierno nacional para detener la propagación del virus. 417 profesionales de la salud, entre médicos e enfermeras, han dado positivo en la prueba para el coronavirus. Así lo dio a conocer el ministro de Salud, Juan Carlos Ceballos, en una cadena nacional. Por lo que han sido sometidos a cuarentena. Varios de ellos cumplen con el periodo de aislamiento y en los próximos días, ya inmunes y habiendo ganado inmunidad, se incorporarán de nuevo a su trabajo. Espero con la misma energía y compromiso de siempre. De esa manera aclaró lo mencionado por el viceministro Ernesto Carrasco. Más de 1.600 casos de profesionales de salud entre médicos, enfermeras, tecnólogos que están contagiados con casos positivos de COVID. Por lo tanto, la cifra dada a conocer por el viceministro sería personal que está bajo sospecha. Por otra parte, el ministro confirmó que en el país existirían dos tipos de curvas de contagio. El primero es un contagio con una persona que tiene una carga viral muy alta, a pesar de que sea y esté asintomática. Esto es lo que ocurrió en el país al principio, especialmente en Guayaquil. Personas que vinieron de Europa dispersaron el virus, sin saberlo, a muchos vecinos, a seres queridos, generando que la curva de contagiados crezca de una manera exponencial. El segundo, a decir del funcionario, sería cuando el virus pasa a la comunidad. Aquí se esperaría que la curva viral sea más leve, con la finalidad de que el organismo tenga tiempo de crear anticuerpos y que el sistema de salud pueda dar respuesta a las necesidades de hospitalización. Luego del contagio inicial, aproximadamente en el día 14, la cantidad de defensas producidas son suficientes para aniquilar el virus. Esto pasa en un 90% a un 95% de los casos. Lamentablemente, en un porcentaje más pequeño, entre un 5 y un 10%, esas gentes van a sufrir más. Van a necesitar asistencia médica, van a necesitar hospitalización, probablemente cuidados intensivos y desafortunadamente, y esto es doloroso decir, el 1% va a fallecer. El funcionario indicó además que estarían por llegar al país 100.000 pruebas rápidas y 100.000 pruebas PCR. Hemos instalado en el INSPI, en Guayaquil, un nuevo equipo capaz de procesar aproximadamente 1.400 pruebas al día. Es decir, prácticamente hemos triplicado la capacidad. Para finalizar, resaltó que se ha iniciado el proceso para llenar 700 vacantes a nivel nacional en el área de salud. El objetivo, atender esta emergencia sanitaria, informó Patricia Aldaz. 5 de la mañana con 53 minutos. Gracias, amables televidentes, por su sintonía. Más de 400 profesionales de la salud afectados por este virus. Querida Adriana, llama la atención lo que han comunicado, que la cepa del COVID-17 sería mucho más agresiva en la provincia de Guayas. Yo me pregunto si esto tiene asidero científico. Ya han realizado investigaciones que avalen que es tal cual se lo está manifestando. De ser así, creyendo en las autoridades, hay que tener mucho cuidado, queridos amigos, al momento de salir a las calles. Por favor, reiteramos, dice una frase que la gota más tenue rompe la roca más fuerte, no por su fuerza, sino por su persistencia. Y eso hacemos, reiteramos, insistimos en sus posibilidades. Quédese en casa, por favor, por amor a usted mismo y por amor a los suyos. Quédese en sus hogares. Quienes tienen vehículos y hoy tienen que salir a circular, considere, solo podrán circular o deben circular los vehículos cuyos últimos dígitos de la placa terminen en 3 y 4. En 3 y 4, caso contrario, salvo que tenga un salvoconducto que le dé licencia o luz verde para circular, podrá hacerlo.
Retomando el tema de los médicos, Jorgito, ¿qué no darían ellos? ¿Qué no darían nuestros médicos por estar con sus familiares? De pronto, yo sé que ellos se han preparado para estas emergencias y para atender la salud de los ecuatorianos, pero ¿qué no darían ellos por poder regresar a su casa normalmente, darle un abrazo a su familia? ¿Qué no darían los policías, los agentes de tránsito, en fin, todas las personas que están trabajando para mitigar esta crisis, este virus, el COVID-19 que lamentablemente nos ha atacado? Entonces, usted que tiene la oportunidad de quedarse en casa, por favor, atesore esos momentos. Yo reconozco que a veces nos llenamos de angustia, pero debemos de cierta forma mantener la calma y pensar una manera de disfrutar estos momentos en compañía de la familia, de atesorarlos, repito. Entonces, por favor, una vez más, el llamado de quedarse en su casa y, de ser el caso, si alguien tiene que salir a hacer compras, que sea una persona por familia y pueden hacerlo un par de veces a la semana. No existe la necesidad de salir todos los días. Pensemos en eso, colaboremos, seamos empáticos, no solo por su familia, no solo por los suyos, sino por toda la sociedad, por todo nuestro país, y estoy segura que, de ser así, vamos a salir adelante y vamos a salir rápido de esto. Y las ironías de la vida, Adrianita y amables televidentes, para quienes están en primera fila batallando, como los profesionales de la salud, elementos de Policía Nacional, Fuerzas Armadas, ellos anhelan estar en sus hogares porque obviamente se han aislado de sus seres queridos, no los ven, los extrañan. Ellos ¿qué no harían por darles un abrazo? Pero no lo pueden hacer. Y quienes están en sus casas, aislados con sus familias, la mayoría, no todos, manifiestan estar aburridos, quieren salir. O sea, ironías, ¿no? Los que pueden no lo aprovechan, y quienes no podemos estar con nuestros seres queridos, ¿qué no daríamos por darles un abrazo? Porque los extrañamos de verdad. En nuestro caso acá como equipo de RTS, por mantenerlos informados, porque ustedes tienen muchos derechos, y entre ellos derecho a estar informados. Estamos batallando con este enemigo invisible, y para vencer al enemigo hay que estudiarlo, Adrianita, hay que conocer todo. Veraz, por supuesto, y oportuna. Y para eso estamos trabajando. También qué doloroso, imagínate tener que saludar a tus familiares a través de una videollamada, tenerlos tan cerca y a la vez tan lejos. Es doloroso, es realmente doloroso, queriendo estar ahí, reconfortarlos, darles un fuerte abrazo, un beso. Sin embargo, si unimos esa fuerza, yo repito, queridos televidentes, todos tenemos que estar unidos como ciudadanos para superar esta crisis, ayudar a las autoridades. Yo sé que ellos también tienen responsabilidades, por supuesto, pero también es responsabilidad de nosotros, de cada uno de los ecuatorianos. Si no, ¿de qué estamos hablando? Por supuesto. He escuchado a muchas personas decir, no, es que la policía tal, que el gobernador tal, que la autoridad tal. Hay que someterse a las autoridades. Dios es el que pone a las autoridades y hay que obedecerlas. Dios permitió que se creen leyes, estatutos, reglamentos, y es para acatarlos, porque es la única manera para ser disciplinados y salir adelante de esta pandemia. Recuerden que lo que se está jugando aquí es la vida. No es una cierta cantidad de dinero, no es un bien material, es la vida, nuestra salud, nuestra integridad y la de nuestros seres queridos. Así que repetimos, por favor, en sus posibilidades, salvo que tenga que comprar medicamentos, vitaminas o alimento para sus seres queridos, quédese en casa. Adrianita, usted tiene más información. ¿Cómo no? El COE Nacional aprobó en sesión que los municipios del país emitan una ordenanza que regule el uso de mascarillas en espacios públicos. Entre otros puntos, pidió al Consejo de la Judicatura el traslado de menores infractores que hayan incumplido el periodo de privación de libertad hasta las provincias donde residen. Así es. Entre tanto, la Fuerza de Tarea Conjunta en Guayas sepultó 200 cuerpos en los campos santos de Guayaquil y Daule, como parte del servicio para darles a las víctimas del coronavirus y otras enfermedades un sepelio digno. Ahora los familiares pueden consultar el lugar donde están inhumados desde casa. A continuación, les informamos cómo hacerlo. El vicepresidente de la República, Otto Sonnenholzner, agradeció la donación enviada por la Organización Panamericana de la Salud al Ecuador. El segundo mandatario precisó que los insumos ayudarán a seguir combatiendo la pandemia que hoy por hoy azota a todo el mundo. Está llegando completa la carga desde Quito hacia Guayaquil para ponerse de inmediato al servicio de la ciudad más golpeada por el COVID, que es esta, nuestra Guayaquil. La ayuda, se conoce, fue canalizada con el apoyo de la Corporación de Promoción de Exportaciones de Inversiones del Ecuador, Corpey, y será entregada a la Coordinación Zonal 8 del Ministerio de Salud para su administración.
Son mascarillas, batas, insumos médicos, visores, protectores visuales para el personal de salud, entre otros insumos tan necesarios para seguir enfrentando esta difícil pandemia. Así que contentos y agradecidos por el esfuerzo y la coordinación con todas las instituciones, ya sean de la sociedad civil, organismos internacionales y otros países que están atendiendo este llamado de solidaridad que hace el Ecuador. Posterior al acto, el vicepresidente Sonnenholzner continuó su recorrido por el puerto principal. Aquí verificó la logística implementada para la distribución de kits de víveres en toda la provincia que serán entregados a las familias más necesitadas. En su visita además arribó hasta el INSPI para constatar la instalación y calibración del equipo de diagnóstico molecular donado por el gobierno suizo y la farmacéutica Roche. Con esta máquina se procesarán más de 1.400 pruebas diarias adicionales, incrementando la capacidad instalada del laboratorio y obteniendo resultados en menor tiempo. Informó Javier Rosero. Queremos reiterar que el COE Nacional aprobó en sesión que los municipios del país emitan una ordenanza que regule el uso de mascarillas en espacios públicos. Entre otros puntos, pidió al Consejo de la Judicatura el traslado de menores infractores que hayan cumplido el periodo de privación de libertad hasta las provincias donde residen. Más detalles enseguida. El COE Nacional, en sesión permanente del lunes 6 de abril del 2020, por unanimidad de los miembros plenos, resolvió disponer a los gobiernos autónomos descentralizados municipales, dentro del marco de sus competencias, emitan y aprueben una resolución u ordenanza municipal que regule el uso de mascarillas o tapabocas en espacios públicos. En la misma, se prohibirá como primer punto el uso de las mascarillas N95 o de uso quirúrgico. 2. La libre circulación de las personas que hayan sido diagnosticadas por COVID-19, recordando la obligación de guardar el aislamiento hasta cumplir con su periodo de recuperación. El segundo punto aprobado fue requerir al Ministerio de Transporte y Obras Públicas y también a la Dirección de Aviación Civil autoriza el transporte de ciudadanos mexicanos hasta la Ciudad de México como parte de la escala técnica en la ruta Quito-México, México-Quito, en el avión militar que se trasladará para traer insumos médicos ofrecidos por la Fundación Charity Anywhere de los Estados Unidos América. Y punto número 3, requerir a la Defensoría del Pueblo y al Consejo de la Judicatura coordinar las acciones necesarias para el traslado de menores infractores que hayan cumplido con su periodo de privación de libertad desde los centros de adolescentes infractores hacia sus respectivas provincias de residencia. El documento está firmado por María Alexandra Ocles Padilla, directora general del Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias, secretaria del COE Nacional. A ver, aquí hay dos puntos que podemos discutir y dialogar, querido Jorge. Uno es que las autoridades, si están exigiendo el uso de mascarillas, deben regular los precios y el abastecimiento de las mismas en las distribuidoras y las diferentes farmacias de la ciudad de Guayaquil y del país entero. Y otras son cosas sencillas que nosotros podemos hacer. ¿Qué nos cuesta usar mascarillas en los espacios públicos? ¿Qué nos cuesta mantener la distancia, el distanciamiento social que está comprobado que es muy eficaz para evitar la propagación del COVID-19? Es lo que debemos hacer y debemos arrimar el hombro, como se dice, entre la población. ¿Qué te parece a ti? Efectivamente, habrán muchos que dirán, no, la verdad es que no tenía dinero para comprar mascarilla. Usted conoce la crisis, ya no hay, y lo poco que tuve lo invertí para el alimento. O quizás otras personas van a argumentar lo que bien dijiste hace un momento. La verdad es que en la farmacia no había mascarillas. En determinado local o establecimiento no habían estos insumos médicos, por lo cual no me pueden exigir. Pueden utilizar mascarillas caseras. Conozco de muchas costureras, de mucha gente emprendedora que está realizando este tipo de mascarillas, ¿no? Que aunque quizás no sean tan efectivas como las N95, al menos en algo te protegen y merman un poco ese riesgo de que puedas contraer este virus. Así que no hay excusas, Adrianita. Correcto, y apoyado con el distanciamiento social. Por supuesto, que va de la mano. Incluso he visto personas ya en Ecuador que se ponen botellas encima. Bueno, eso sí, la creatividad del ecuatoriano sale a relucir en esta época. Al menos, ¿no? Una parte de alguna botella o una botella encima, momentáneamente, ¿no? También hay que considerar algo, Adriana, quizás es un poco incómodo el hecho de portar una mascarilla. Son nuevos hábitos que vamos implementando en nuestras vidas y toda acción surte una reacción. Y esto también tiene un efecto, ¿no? El hecho de portar una mascarilla tantas horas, de repente un poco de sensibilidad en la nariz, sí, de repente te irrite por aquí. Ojos debido al aire caliente que sale para acá. Pero ¿qué preferimos? ¿Tener esas pequeñas molestias o contraer el virus y
también poner en riesgo a nuestros familiares. Hay que poner una balanza, imagínate, sopesar, o sea, ¿qué vamos a preferir? Y definitivamente yo creo que esta pandemia cambia el orden mundial. De aquí vamos a ser diferentes, y es como debe ser, porque por ahí escuchaba y me pareció muy acertado, no podemos regresar a la normalidad, porque justamente la normalidad, entre comillas, es lo que nos hizo mal. ¿Y durante qué tiempo será esto, Adrianita? ¿Qué ha escuchado usted por allí? ¿Durante qué tiempo nuestros hábitos, nuestras actividades, costumbres no serán como antes, como hace poco, hace 2 meses? Yo he escuchado que al menos hay que esperarse 1 año y medio, 2 años, ¿no? Hasta que exista la vacuna. Así es, por precaución, y después, de igual manera, yo creo que ya como nos hemos adaptado a todo esto, ya nos vamos a quedar con eso, ¿no? Puede ser, ¿no? Vamos a lavarnos las manos más frecuente, vamos a usar gel antibacterial, vamos a tener más asepsia, y me parece correcto, porque no solo por este virus, lamentablemente, del COVID-19, sino por otros que también nos pueden afectar, y de pronto no reaccionábamos ante la presencia de aquellos, ¿no? Bueno, y hay un hábito, una costumbre que si yo no quisiera desarraigarme nunca de ella, y ojalá la retomemos, los abrazos. Esos abrazos que sanan el alma, esos abrazos que inyectan energía, que inyectan amor, que inyectan calor. Ojalá llegue ese momento para nuevamente abrazar a nuestros seres queridos. Y el besito en la mejilla también, Adrianita, ya eso ya no se lo puede hacer hoy en día, ¿no? No, tienes razón. Y hay un debate ahí. Muchos decían tenemos que adoptar un poco de la cultura de los orientales. ¿Cómo es eso? De los asiáticos, de poder saludar así, ya nada más. Hola, ¿cómo estás? Tratar de evitar darnos la mano, pero bueno, veamos cómo se va desarrollando. Lo importante es que ahora continuemos con estos hábitos que nos van a ayudar a contener y mitigar la propagación del virus. Así es, continuamos con el desarrollo de la información. Escuchen bien, porque la Secretaría Anticorrupción puso en conocimiento a la Fiscalía General del Estado una noticia Criminis e informe técnico jurídico sobre la investigación realizada por dicha institución sobre las presuntas irregularidades en la compra de insumos y dispositivos médicos en el IES. Entre los hechos más relevantes recabados y analizados por la Secretaría Anticorrupción, se constató que los servidores involucrados no pidieron autorización al Consejo Directivo del IES. Además, se evidenció que la invitación para ofertar se hizo a un monto reducido de oferentes, a los que se les dio menos de 4 horas para presentar sus ofertas. Por eso, y porque a esta Secretaría le corresponde poner estos actos en conocimiento de las autoridades, no solamente hemos presentado los hallazgos a la Fiscalía General del Estado, sino también de primera mano pedimos a la Superintendencia de Control de Poder de Mercados que intervenga y que realice el análisis respectivo sobre los demás oferentes y la misma compañía oferente. Asimismo, estamos trasladando estos resultados de este análisis a la Contraloría General del Estado para que se determinen además las responsabilidades administrativas del caso. Esta Secretaría además va a continuar con el seguimiento de este caso, que ya está en manos de las autoridades, para que se sancione de modo ejemplar y con el máximo rigor de la ley a los responsables. Continuamos informando. La Fuerza de Tarea Conjunta Guayas sepultó 200 cuerpos en 2 camposantos de Guayaquil y Daule, como parte del servicio para darles a las víctimas del coronavirus y otras enfermedades un sepelio digno. Ahora los familiares pueden consultar el lugar donde están inhumados desde su casa. A continuación les informamos cómo hacerlo. El anuncio lo hizo el presidente de la República en su cuenta de Twitter, informando que 146 compatriotas tuvieron un sepelio digno y que diariamente lo harán con cada uno de los hermanos fallecidos. Para eso podrán revisar la página web coronavirusecuador.com, en qué camposanto y nicho reposan sus restos. Ya ingresando a la página web deben tener a la mano el número de cédula, nombres y apellidos del occiso, y así puede obtener el lugar donde ha sido sepultado. El encargado de la Fuerza de Tarea Conjunta, Jorge Guate, actualizó la cifra en horas de la tarde y en total en ese lunes sepultaron a 200 ciudadanos en el camposanto Parque de la Paz de Pascuales y de la Aurora. Hoy estamos cumpliendo, ya recogiendo al día personas que nos han llamado y que han pedido que se recolecten. Y yo personalmente, pasando un día, intento acompañar a la policía porque también hay que acompañar a estos soldados que nos están ayudando en esta misión que es tan difícil.
Con ese procedimiento en el que se suma la Policía Nacional, Fuerzas Armadas, CTE, el municipio de Guayaquil y empresas privadas, han logrado bajar el número de cadáveres acumulados en viviendas y en las calles. Son equipos de trabajo conformados por 5 policías, son netamente policías que están haciendo este trabajo del área de criminalística, policía judicial, y trabajan en 10 equipos. Los procedimientos se han simplificado para realizar las inhumaciones. En oficinas existe un grupo de uniformados y funcionarios, dando las facilidades y aplicando protocolos organizados para evitar demoras. Nosotros agarramos esta tarea con cientos de personas en viviendas, más de 400 personas en viviendas. Y hemos tenido que ir todos los días equiparando. El volumen que teníamos cuando comenzamos esto el día lunes ya no es el mismo volumen que tenemos el día de hoy. Los sepelios continuarán y la lista en la página web se seguirá actualizando. Y desde ya puede consultar para cuando pase la emergencia sanitaria. Visite el sitio donde está su ser querido y le pueda realizar ceremonias póstumas. Informó Charlie Pisa. Bueno, en buena hora que cada día se suman más acciones para ayudar a la ciudadanía desesperada y adolorida con la muerte de un familiar. Imagínate esta situación que a todos nos conmueve y a todos nos preocupa, ¿no? La habilitación de un número de WhatsApp para reportar el deceso, asimismo reportarlo al ECU 911 y ahora revisar los datos en la página web, como nos explicó nuestro compañero Charlie Pisa en el reportaje que acabamos de revisar. Listo, continuamos con más información. Les contamos que el Registro Civil trabaja de manera articulada con el municipio de Quito y el COE de Pichincha. Esto para articular acciones que permitan agilitar el trámite de defunción de las víctimas mortales por el COVID-19. El protocolo del municipio de Quito consiste en que el ECU 911 reporte directamente a la empresa metropolitana de residuos sólidos los casos de fallecidos por COVID-19. Se espera que los médicos del Ministerio de Salud Pública certifiquen de inmediato la muerte y los familiares realicen el trámite de defunción por línea en el registro civil. Vamos a trabajar en línea con el registro civil y con el INEC. La ficha REVID será llenada por uno de los médicos que estamos contratando a través de MGIRS para que acompañe en el carro de recolección de cadáveres. El registro civil habilitó la inscripción de actas de defunción en línea mediante el enlace virtual.registrocivil.gov.es. El servicio no tiene costo y permanecerá activo mientras dure la emergencia sanitaria. Por ejemplo, crear una cuenta dentro de la agencia virtual, subir el INEC de defunción. Nosotros internamente validamos todos los datos y en el lapso de 2 horas máximo debería el ciudadano tener el certificado de defunción de su familiar en su correo electrónico. El trámite también se lo puede realizar de manera presencial, que tiene la misma validez que el virtual. En el caso de Quito, la agencia ubicada en las Naciones Unidas y en la plataforma gubernamental Sur atienden con normalidad. Estamos atendiendo de manera presencial exclusivamente el servicio de inscripción de defunciones de 8 de la mañana a 5 de la tarde, de lunes a domingo. Mediante el protocolo del COE nacional en casos excepcionales, donde un médico no pueda acudir a firmar el formulario del INEC de defunciones, lo podría hacer la autoridad competente. Se puede inscribir y firmar, en vez de que lo haga el médico, lo puede realizar la autoridad competente, sea esta militar o policial. La disposición rige para 26 agencias del registro civil a escala nacional. Sin embargo, varían los horarios de atención de acuerdo a los requerimientos. Informó Priscila Cadena. Además, casas de salud privadas a nivel nacional se sumaron a la atención de personas afectadas por el COVID-19. La ciudadanía que demande sus servicios no deberá preocuparse por el costo que pueda significar la atención médica, ya que de no contar con seguro será el Ministerio de Salud quien cubra los gastos. Alrededor de 30 clínicas y hospitales privados a nivel nacional abrieron sus puertas para atender a personas afectadas por el COVID-19. El primer acuerdo que nosotros hicimos con el Ministerio de Salud es que ellos en una primera etapa del problema se iban a hacer cargo de los pacientes COVID y nos iban a derivar a nosotros los pacientes de otras patologías. De esta manera, los hospitales públicos se hacían cargo específicamente de los pacientes COVID. Mecanismo que ya no se aplica en Guayaquil por el número de afectados que se han presentado. En Guayaquil nuestros miembros están al 100% de su capacidad
atendiendo en su mayoría pacientes COVID. Esto es en Guayaquil. En Quito estamos todavía en la primera etapa, con algunas clínicas. Hasta la semana pasada eso era muy claro, pero ya esta semana ya nuestros hospitales también están llenándose de pacientes COVID. La ciudadanía no tendrá que preocuparse por el costo que le pueda significar el tener que atenderse en una casa de salud privada. Cuando el paciente tiene cobertura del IES, el IES se hace cargo de esos pacientes. Cuando el paciente no tiene ningún seguro privado y no tiene IES, es el Ministerio de Salud el que cubre. En este caso, el Ministerio de Salud les pagaría a las clínicas privadas por la atención de los pacientes que no tienen ningún seguro. También flexibilidad en su servicio han presentado las compañías de seguros privados al modificar parte de su normativa. Por regla general, los seguros a nivel mundial excluyen este tipo de catástrofes no previstas, dadas las circunstancias especiales que tiene este virus. En el Ecuador y en varios países del mundo, las aseguradoras accedieron a brindar la cobertura como un apoyo hacia la política pública de protección de la ciudadanía. En este sector, por el momento, se ha incrementado la demanda en consulta ambulatoria. Sobre coronavirus, todavía no tienen cifras. Pensamos que en la próxima semana, conjuntamente con nuestra autoridad de control, que es la Superintendencia de Compañía de Valores y Seguros, podemos dar a la ciudadanía información respecto de la actuación de las aseguradoras en esta situación, ¿no? Cabe recordar que no solo se trata de atención médica, sino seguro de vida en caso de fallecimiento, informó Héctor Romero. Bueno, es que la dinámica de comportamiento va cambiando y en primera instancia las autoridades podían haber tenido planeado una cosa, como bien comentaban las autoridades en la nota periodística, que pensaban que los hospitales pertenecientes a la red del Ministerio de Salud Pública iban a atender primero ellos solo a los pacientes diagnosticados de COVID-19, pero debido a la demanda, a la urgencia, ahora se suman las clínicas y hospitales privados en buena hora para la atención de estas personas que lo requieren. Importante saber que se ha segmentado a la población de contagiados, bueno, a la población de personas con enfermedades, ¿no? Por un lado, los que presenten síntomas, o sea, ya comprobado que tienen COVID-19, y a personas que tienen otro tipo de padecimientos, ¿no? Para evitar justamente la propagación. Acá en Guayaquil hay mucha gente que reclama, Adrianita y amables televidentes, que tienen otro tipo de urgencias, de necesidades, van a casas de salud y no se las está atendiendo y se les manifiesta que no, solamente se está recibiendo a pacientes con COVID-19. Qué bueno que en Quito se hayan organizado de otra manera y desde ya se conozca que en estos hospitales grandes se va a atender a pacientes de COVID y que el resto de pacientes o futuros pacientes que acudan serán derivados a clínicas, a casas de salud particulares. Acá se actuó sobre la picada y la gente empezó a desesperarse y todavía lo hace. Sí, bueno, ya pronto estará habilitada la antigua maternidad que según dispuso el ministro de Salud, será destinado para personas con otras afecciones, que ya no será para COVID-19, precisamente para que las personas que tengan otro tipo de dolencias tengan garantizada su atención. Y también es importante, y por eso insistimos en la protección de nuestros médicos. Imagínate si ellos se continúan enfermando, Dios no quiera se agraven, ¿quién nos va a atender? Es importante también estar pendiente de la atención de ellos, que estén protegidos con los equipos de bioseguridad que requieren. Por supuesto, y también que tomen procedimiento con las medidas preventivas del caso. Justamente le consultaba eso ayer al presidente del directorio ejecutivo del IES, Paul Granda. ¿Por qué tantos médicos contagiados? Hay muchos enfermeros que están denunciando la falta de insumos, de implementos médicos, pero si ellos ya cuentan con todos estos insumos, ¿por qué se están contagiando? ¿A qué se debe esto? La agresividad del virus, la facilidad carga viral con la que se puede contagiar. Son interrogantes, ¿no? Pero en todo caso, bien dices, Adrián, esperemos que sean los médicos quienes menos se enfermen, porque de ellos dependemos, ¿no? Primero de Dios y luego de los médicos para estar sanos, apartados de este mal. Nuestros guerreros definitivamente lloramos por ellos. Tú continúas con más información. Así es, y les contamos que la Defensoría del Pueblo asegura que los datos sobre casos de COVID-19 en Ecuador no son objetivos. Según su titular, Freddy Carrión, se han registrado cientos de denuncias de padecimientos ciudadanos.
No es nuevo que los datos del Ecuador en torno a los infectados y fallecidos por COVID-19 no han sido del todo claros, a tal punto que el propio presidente de la República, Lenín Moreno, tuvo el pasado 2 de abril que solicitar de manera tajante que se transparente la información. La información, por dolorosa que ésta sea, hay que transparentarla, hay que decir la verdad. Sabemos que, tanto en números de contagios como de fallecimientos, los registros oficiales se quedan cortos. Esto para el defensor del pueblo es claro, pues se contemplarían en el marco de los datos de pruebas practicadas, que según él solo son una parte de la realidad. Aquello debido a que dentro del registro se aislarían otros casos. Las denuncias que nosotros tenemos es de personas que no están siendo atendidas en los hospitales públicos para practicarse el COVID-19. Muchas personas que están guardando el aislamiento obligatorio en sus casas sin practicarse la prueba del COVID-19 cuando ya presentan síntomas o inclusive algunos sintomáticos. Para el 2 de abril, fecha de las declaraciones del primer mandatario solicitando transparencia en la información, existían 120 fallecidos y 3.163 positivos. A este lunes los fallecidos llegan a 191 y 3.747 los infectados. Aún así, Carrión indica que los datos no se abarcan en totalidad. Por ejemplo, tenemos habilitado un formulario que nos permite recoger información de aquellas personas que denuncian cuando el cadáver de un familiar no ha sido recogido o han tenido problemas con el 911 o han alertado a las autoridades y simple y llanamente no han ido a recoger el cadáver. Otro de los canales habilitados por la Defensoría del Pueblo es un formulario para personal médico, personas que han sido despedidas y aquellos que padecen en el exterior. Las denuncias tienen seguimiento de la institución, nos afirma. Además de la pérdida física de un ser querido, indica que hay que sumarle el drama humano de los que se quedan. Encontramos una persona que para poder recuperar el cadáver de su padre tuvo que pasar todo un drama humano, colas interminables, ir a identificar en las bodegas al cadáver de su padre que no tenía identificación, que se encontraba botado en el suelo, es decir, o sea, el drama que están pasando cientos de ecuatorianos realmente nos asusta, nos preocupa, porque es un drama muy fuerte. Pero sobre la dura situación, el gobierno nacional asegura que va trabajando sin descanso. Saben que el asunto no es solo del país, sino que grandes potencias han pasado por situaciones incluso más complejas. La realidad siempre supera el número de pruebas y la velocidad con la que se presta la atención. Le sucedió ya a otros países y hoy lo vivimos también en el nuestro, sobre todo en la querida, muy querida Guayaquil. Lejos de las estadísticas, la Defensoría del Pueblo espera que las facilidades para quienes padecen o creen por su sintomatología padecer el COVID-19 sea más ágil en el sistema de salud pública. Además, aspiran a un manejo más prolijo de los protocolos y a información que clarifique una realidad que aseguran todavía es incierta. Informó Javier Rosero. 100 pacientes con COVID-19 que fueron atendidos en distintas unidades médicas del IES del país recibieron el alta hospitalaria. Posterior a este proceso tendrán que pasar una cuarentena y realizarse 2 pruebas para conocer si están totalmente recuperados. Así los galenos despidieron a uno de los pacientes que superó el COVID-19. Son testimonios de esperanza, pacientes que pasaron varios días internos en distintas casas de salud del IES del país. En total, 100 personas han vencido en una primera fase al enemigo invisible. Gracias a los galenos que cada día exponen sus vidas por salvar nuestras vidas con todo el equipo de enfermería. En realidad estoy muy emocionada y estoy recuperada en un 99%. Una de las provincias con mayor número de pacientes dados de alta hospitalaria es Guayas con 44 casos y le sigue Pichincha con 28 pacientes. Estas personas han superado el cuadro clínico o la sintomatología de la enfermedad. Ya superas la neumonía grave, superas o tienes ya síntomas que han sido superados como la respuesta inflamatoria severa, mejoras la saturación de oxígeno, las demandas de flujo de oxígeno en tu cuerpo mejoran. El siguiente paso es que la persona cumpla aislamiento domiciliario y en un plazo de 14 días se le realiza 2 nuevas pruebas para verificar que no tenga carga viral y si el resultado es negativo puede recibir el alta epidemiológica, es decir, está totalmente recuperado. Cuando tú tienes 2 hisopados nasales del paciente y demuestras que ya no tienes el virus en la secreción nasal,
Cuando tienes 2 hisopados negativos, se considera el alta epidemiológica del paciente. David Larriategui, epidemiólogo de la Universidad de las Américas UDLA, explica que aún no se ha podido determinar cuántos días permanece en el cuerpo la carga viral. No está todavía definido exactamente, pero los estudios han demostrado que aproximadamente puede durar entre 14 y 21 días. Según la infografía oficial, 100 personas han recibido el alta hospitalaria y hasta el 26 de marzo se publicó la cifra de 3 pacientes recuperados. Informó Priscila Cadena. Y aunque las cifras reflejan que son pocos aún en comparación a los contagiados, son pocos los que se recuperan, al menos esto es un destello de esperanza, saber que sí se puede la persona curar, sanar de este virus. Recuerdo, Aranita, cuando la selección ecuatoriana clasificó por primera vez al Mundial, este corito que se repetía, sí se puede, y por siempre supuesto se podrá, y luego ahora sí se pudo, o sea, sí se puede, amables televidentes, amigos, sí se puede, siguiendo este protocolo, poniéndose en manos de Dios y de los médicos, y tomando las medicinas que recomiendan, y con mucha fe, con mucha esperanza, con mucho optimismo, repercute bastante o acarrea también efectos positivos el hecho de tener un buen estado de ánimo, el no deprimirse, el no entrar en ansiedad, no estresarse. Claro, muchos dirán, ¿cómo no estresarme con todo lo que estamos viviendo? Pero en sus posibilidades, ¿no? Tratar de no estresarse mucho, porque esto, ¿qué es lo que provoca? Que su sistema inmunológico se baje, que bajen sus defensas, se vean afectadas sus plaquetas y obviamente el virus gana terreno y se vuelve mucho más agresivo. Tampoco estamos diciendo que vamos a estar felices, que vamos a pasar alegres, porque no es el momento para eso. No podemos actuar como meses atrás, donde todo estaba aparentemente normal. Pero en la manera de lo posible, en la medida de lo posible, sí mantener la calma, no automedicarse. Y mire usted, ahí están los ejemplos de personas que se han recuperado, gracias a Dios, gracias al trabajo de los médicos y poniendo de su parte. Así es, querida Adriana, y también con la alimentación también. No es momento de comidas rápidas, o como dicen por allí, comidas chatarras. Alimentarse sanamente, coman frutas, especialmente las que contengan vitamina C. El kiwi es muy bueno, el limón, la naranja. Gracias a Dios el limón aún se mantiene en un precio un poco cómodo, accesible. Sí. 15, 20 limones por $1, las naranjas también están dando 10 naranjas por $1, 4 o 5 manzanas por $1, así que a comer frutas, a comer legumbres, verduras, hortalizas. Yo aquí les digo a mis compañeros, a propósito también a Oscar Suárez, le decía, bueno, ahora tienes que cambiar tus hábitos alimenticios, te guste o no te guste. Yo creo que con esto ya vas a aprender la lección y a comer más frutas, más verduras, a cambiar totalmente tus hábitos alimenticios. Y me decía, sí, está bien, lo haré. Bueno, eso espero, y espero que ustedes también tomen en cuenta las recomendaciones, porque sí, está comprobado que hay ciertos alimentos que nos aportan una cantidad impresionante de nutrientes, vitaminas y todo lo que necesitamos para poner nuestro sistema inmunológico fuerte. Así es, y por ejemplo en el caso de los fumadores, abstenerse de consumir cigarrillos. Esto acelera mucho más el proceso del virus en su organismo y se vuelve obviamente más letal. Así que por favor también dejar de fumar para siempre, o al menos durante esta época. Imagínate que el virus lo primero que ataca son los pulmones. Por un pequeño vicio, poner en riesgo nuestras vidas no es de sabios. Seguimos y les contamos que los efectos del COVID-19 provocan millonarias pérdidas económicas en ventas del sector no petrolero ecuatoriano. Esto según ha señalado el Comité Empresarial de nuestro país. Caterina Acosta, presidenta de esa institución, y el economista Alberto Acosta Burneo hacen un análisis de las repercusiones de la paralización de las actividades por la emergencia sanitaria y cómo reponerse ante esta difícil situación. Que ya se sienten los golpes del COVID-19 en la economía ecuatoriana, indican analistas y representantes de distintos sectores productivos. Caterina Acosta, presidenta del Comité Empresarial Ecuatoriano, da el cálculo de las pérdidas económicas al momento. Si tomamos del año 2019 el promedio de ventas diarias, que es de $500 millones, eso significa que al día estamos perdiendo en ventas del sector no petrolero, esto es las locales y las de exportación,
alrededor de 350 millones de dólares en ventas. Según el Ministerio de Producción, el 70% del aparato productivo detuvo sus actividades y el otro 30% no está activo totalmente. De ahí la iliquidez, sobre todo en pequeñas y medianas empresas. Así las complicaciones para el pago del sueldo de este mes a los trabajadores. Ahí nosotros tenemos un problema en la costa porque ya en el mes de marzo se hizo el pago de 14º sueldo. Entonces ya las empresas venían afectadas con su liquidez. Lo que han hecho muchas es de acordar y fijar un cronograma para que los colaboradores puedan hacer uso de sus vacaciones y también de las otras herramientas laborales que ha dado el Ministerio del Trabajo. También es cierto que hay otras empresas que están trabajando y tratando de mantener una actividad normal, todas estas porque están relacionadas con el sector de alimentos, con el sector de medicina, logística, exportaciones. De su lado, Alberto Acosta le apuesta a buscar un mecanismo para producir entre cuarentenas, al menos hasta que la comunidad científica halle una vacuna. Yo creo que es importante que al nivel del sector productivo se adopten medidas de autoprotección, incluso hacer cuarentenas voluntarias si algún lugar comienza a ver que hay demasiados casos. Y se necesita muchísima flexibilidad, porque la producción va a tener que hacerse de manera discontinua, algo a lo que no estábamos acostumbrados y sobre todo que las leyes ecuatorianas no lo permitían. Sobre este tema, el Comité Empresarial Ecuatoriano propone al Ejecutivo cambios en el sector fiscal, tributario, deuda pública, producción, compras públicas, sector externo, comercio exterior, devaluación fiscal, contrabando, y en el sector financiero, créditos y banca privada. En el mes de abril toca un pago importante que se relaciona a las utilidades de las empresas. Entonces, todas esas sugerencias las hemos establecido para aliviar la liquidez que, como le decía, esa falta de flujo es lo que puede ocasionar la quiebra de las empresas, es lo que no deseamos. Tenemos que adaptarnos lo más rápido a la nueva realidad. El demorar la adaptación con reglas rígidas, con trabas, lo único que hace es demorar aún más el proceso curativo que requiere el Ecuador. Informó Adriana Peralta. Y en medio del reclamo de la defensa de algunos procesados, este martes un tribunal de la Corte Nacional de Justicia dictará sentencia en el caso Sobornos 2012-2016. En el proceso está involucrado el expresidente Rafael Correa, a quien la Fiscalía lo acusa de ser la cabeza de la organización delictiva. El día tan esperado llegó. Luego de un mes, un día, para saber quiénes son condenados. Fue el 6 de marzo cuando culminó la audiencia de juicio por el delito de cohecho, en el caso Sobornos 2012-2016. Este martes se reinstala la diligencia legal con la lectura de la sentencia, a pesar de la emergencia sanitaria por el COVID-19, por lo que será vía telemática. Si nos están llamando para que conozcamos y se dé la lectura de la resolución, yo estoy de acuerdo siempre y cuando sea con las seguridades debidas, como lo han hecho, que es por la vía telemática. No considero correcto que la audiencia haya sido convocada durante la situación que se está atravesando, la situación sanitaria. Aquí es investigado el expresidente Rafael Correa como actor mediato, de acuerdo a la Fiscalía, por tener el dominio de la organización que supuestamente se dedicaba a receptar sobornos de empresas privadas para campañas electorales del correísmo, a cambio de contratos con el Estado. Junto a Correa han sido señalados el ex vicepresidente Jorge Glass, Alexis Mera, María de los Ángeles Duarte, Walter Solís, Vinicio Alvarado, Pamela Martínez, Laura Terán, Cristian Viteri, Viviana Bonilla y 10 empresarios. El propio Consejo de la Judicatura ha establecido que se suspenden los términos y los plazos. ¿Cómo vamos a trabajar el día de mañana? Cuando expliquen oralmente la resolución a la que ha llegado el tribunal, tenemos que ejercer nosotros varios recursos, varios derechos. Por ejemplo, tenemos que hacer la ampliación, la aclaración, la propia apelación, según el caso, el pedido de suspensión condicional de la pena. ¿Cuándo nos van a notificar por escrito? ¿Desde cuándo corren los plazos? Informó Héctor Romero. De 2020. Cada gobierno autónomo descentralizado municipal debe emitir una ordenanza del uso obligatorio de mascarillas para circular en espacios públicos a fin de reducir el riesgo de contagio del coronavirus. Esta medida es para quienes deban por necesidad salir de casa. No significa que hay libertad de circulación. La mascarilla es de uso personal, no se puede compartir.
Se podrá usar todo tipo de mascarillas excepto N95 para no desabastecer los hospitales. Es difícil no tener una sensación extraña al llegar a mi lugar de trabajo. Ver a mis compañeros usando mascarillas y guantes, no sentir esa alegría, esa sonrisa contagiosa. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, amables televidentes. Llegar al camerino y verlo vacío. Peinarme y arreglarme sola. Estamos viviendo una situación difícil. La Organización Mundial de la Salud decretó a la nueva cepa del coronavirus como una pandemia global. No estamos todos. Amigos, buenas noches y bienvenidos. Tal vez nos salgamos de la mejor manera. Con el repliegue de las campanas de la Iglesia Católica, se pide quedarse en casa, ver por los suyos, sus familiares. Mil disculpas. Posiblemente cometa algún error. Sin embargo, por ese guineo que antes pagábamos 10 guineos por $1, ahora nos está vendiendo un guineo a 10 centavos. Pero lo importante es que estamos aquí para mantenerlos informados de lo que sucede durante esta emergencia sanitaria. No perdamos la esperanza. Así que quédense en casa, amigos televidentes, cuídense ustedes, cuiden mucho a su familia. Juntos saldremos adelante. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Bendiciones, fuerte abrazo. Dios me los bendiga. Gracias, Dios, por permitirnos estar con ustedes, por permitirnos vivir. Y muy pronto nos abrazaremos. Queridísimos televidentes, muchas gracias por seguir con nosotros. Un fuerte abrazo. Por favor, el día de hoy, pórtese bien, apártese de todo mal, abrace a sus hijos, dígale a su esposa, dígale a su esposo cuánto lo ama. Sí, aproveche que está junto a sus seres queridos y dele gracias a Dios que lo guarde de todo mal. Recuerdo un salmo muy bonito de Granita y amables televidentes que dice, Jehová es mi pastor. Nada me faltará. Amén. En lugares de delicados pastos me hará descansar y junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor a su nombre. Y aunque ande en valles de sombras de muerte, no temerá mi corazón, porque tú estás conmigo, tu vara y tu cayado, la mano de Dios y su presencia nos infunden aliento. Así que, pueblo ecuatoriano, probablemente estemos atravesando también un valle de sombra de muerte, con la muerte latente allí, con este virus amenazándonos, amenazando a nuestros familiares, pero nosotros tenemos que estar confiados porque los ángeles de Dios acampan a nuestro alrededor. Dios nos guarda y el enemigo no nos toca. Así que adelante, a seguir confiando, a tener esperanza, a tener fe y ese ánimo en alto, por favor. Entre tanto, vamos a seguir informando para ustedes, queridos amigos. 2 adultos mayores de 104 años de edad, imagínese usted, son las personas más longevas en recuperarse del coronavirus, mientras que la solidaridad para los que menos tienen se hace presente en Colombia. El coronavirus es, según los especialistas, una enfermedad mortal para el grupo de adultos mayores. Pero estas personas son la clara muestra de que las ganas de vivir, la buena energía y la pelea contra esta enfermedad pueden derrotarla. Ada Danuso, una italiana que vive en Biela, tiene 104 años de edad y fue una de las pacientes más longevas, dadas de alta tras haber superado por completo el COVID-19. Tras presentar síntomas de fiebre, vómito y dificultad para respirar, fue trasladada a un hospital y 21 días después retornó curada a la residencia en donde vive con otros ancianos.
Mientras que en Oregón, Estados Unidos, Bill Lapchist, de la misma edad, celebró su cumpleaños de una forma muy particular este año. Tras haberse recuperado del coronavirus, recibió el cariño de sus seres queridos a las afueras del centro geriátrico en donde reside. Las muestras de solidaridad continúan contagiándose en esta crisis. En Colombia, por ejemplo, un joven reparte hamburguesas a personas de escasos recursos económicos, consciente de que en esta crisis los que viven del día a día no tienen una fuente segura de ingresos. Habían familias que llevaban días sin comer. Es muy fuerte lo que ya está pasando con solo 9 días de paro. Yo no quiero pensar qué va a pasar con 20 o 30 o 40 días de la gente no poder salir a la calle a buscar algún sustento. La entrega la realiza con el acompañamiento y la ayuda de las autoridades policiales. La bondad y la vida continúan triunfando y los más necesitados no serán abandonados a pesar de lo difícil que sea, manifiesta este joven, que solamente busca ayudar en medio de la pandemia. Con realización de Paola Castillo, informó Marilyn Jaramillo. La verdad que estoy impresionada, Jorge, por la recuperación de esta persona de 104 años de edad. Imagínate tú, qué bendición. Yo digo también, y bueno, lo que comentábamos un poco detrás de cámaras, ¿no? ¿De qué dependerá? O sea, hay muchos factores, como ya lo han explicado las autoridades de salud, los médicos competentes para explicar en este caso, pero hay ciertos episodios que yo no le encuentro otra explicación, salvo un designio de Dios. Tienes toda la razón. Incluso hay un verso que dice que esto no es para el que quiere, para el que puede, para el que corre, para el que tiene dinero, sino para con quien Dios tiene misericordia. Es verdad, en un inicio se nos dijo que, bueno, se ratifica todavía, que los adultos mayores son los más propensos a sentir las consecuencias agresivas del coronavirus y que los jóvenes somos parte de esa población que, si no me equivoco, es el 80%, para quienes serán nomás síntomas de una gripe más. Claro, pero tomando vemos, en cuenta factores de riesgos, claro, comorbilidades, sí. Claro, que presentes ese tipo de afectaciones en tu cuerpo, pero vemos a estos dos longevos, más de 100 años, y levantaron bandera de victoria frente a este virus. Es una noticia esperanzadora para aquellos adultos mayores que también están convaleciendo en hospitales. Hay que cuidar a nuestros viejitos, definitivamente. Yo digo también que este virus pone a prueba nuestra fe. Así es, ¿no? Que una vez más queda demostrado que cuando el hombre dice no, Dios dice que sí. Y cuando el hombre cierra puertas, Dios abre puertas, porque definitivamente es Él quien tiene la última palabra. Vamos por más casos así. Que sucedan también en Ecuador, que nuestros adultos mayores también puedan ponerse de pie y proclamar victoria y darnos esa esperanza que necesitamos, que sean ejemplo a seguir. Es que también, Algarita, se dice que nuestros adultos mayores hace 70, 80, 100 años comían diferente. Era comida sustanciosa, buen alimento, libre de tantos elementos químicos que se les ponen hoy en día. Sí, sí, totalmente. Por eso es imprescindible una ley alimentaria, un régimen correcto, y a propósito también una reflexión sobre lo que estamos viviendo. Yo creo que es parte del nuevo orden mundial que ya venía cambiándose hace algunos años, pero ahora lo vamos a sentir con más fuerza en cuanto al tema de alimentación. Fuerte aplauso para estos longevos, ejemplos a seguir para el mundo entero, porque dan esperanza, dan ánimo, ganas de seguir avanzando, porque sí se puede. Seguimos con el desarrollo de la información. Les contamos que el presidente venezolano Nicolás Maduro ordenó artillería militar a Estados Unidos y escribió una carta pidiendo al mandatario estadounidense que baje las tensiones al país y asimismo las sanciones a este país sudamericano. Lo hace en medio de la recompensa que pide Estados Unidos por Maduro y otros funcionarios, quienes son acusados de narcoterrorismo. Pueblo de los Estados Unidos de América, desde hace semanas el mundo está paralizado intentando controlar una pandemia que sin duda es el desafío más grande que hemos enfrentado juntos como sociedad y como comunidad internacional. Fue el canciller de Venezuela, Jorge Arreaza, quien dio a conocer una carta del cuestionado mandatario Nicolás Maduro dirigida al pueblo estadounidense. El gobierno de Trump
ha ordenado el despliegue militar más grande de Estados Unidos hacia nuestra región con el fin de amenazar a Venezuela y de llevar a nuestra región a un conflicto bélico costoso, sangriento y de duración indefinida. Esto ocurre luego de que el mandatario venezolano días atrás haya ordenado sin mayor detalle la movilización de piezas de artillería como preparativo ante una supuesta acción armada por parte de grupos presuntamente financiados desde Estados Unidos y Colombia. He ordenado en el marco del operativo permanente Escudo Bolivariano la movilización de piezas de artillería para estar preparado para el combate por la paz. Pero según las palabras de Maduro en la carta, el gobierno venezolano habría tomado medidas tempranas contra la lucha de la pandemia e hizo hincapié en la solidaridad de Cuba, China, Rusia y la ONU, que le han permitido a su país contar con los medicamentos necesarios a pesar de las supuestas sanciones ilegales de Donald Trump. La carta de Maduro llega pocos días después de que la justicia estadounidense lo haya acusado junto a otros 14 funcionarios y exfuncionarios de participar en una conspiración narcoterrorista para exportar cocaína a Estados Unidos, informó Ismenia Solórzano. Y seguimos con el desarrollo de información internacional. España e Italia registran una baja notable en víctimas de COVID-19. Sin embargo, en medio de esta crisis sanitaria, en España roban 2 millones de mascarillas de máxima protección. ¡Qué terrible! Mientras que el ministro británico Boris Johnson fue ingresado a cuidados intensivos por estar infectado por el brote. Han pasado días desde que se conoció que el primer ministro de Reino Unido, Boris Johnson, de 55 años, fue diagnosticado con coronavirus. El aislamiento preventivo lo recibió en su casa porque no presentaba ningún síntoma. Pero para este lunes se dio a conocer que fue puesto en cuidados intensivos después de empeorar con los síntomas en tan solo un día. El mundo continúa caotizado a causa de la pandemia, pero la esperanza está presente. España, cuando es uno de los países que más casos y fallecidos presentó, este es el 4º día consecutivo que registra su cifra más baja de muertos. La nación reportó 637 muertes en 24 horas, llegando a un total de 3.055 fallecidos. Pero en medio del trágico panorama que atraviesa España y cuando más necesita de implementos sanitarios, 2 millones de mascarillas fueron robados de una nave industrial. Según las autoridades de la nación, el valor se calcula en unos 5 millones de dólares y por el hecho, un empresario está detenido. Pero una batalla sin cuartel se vive en Italia. Pese a que las cifras también han disminuido y en las últimas horas se han registrado 636 víctimas mortales, el país asciende a los 16.000 fallecidos. Pero en Polonia, donde la epidemia se ha propagado menos que en otros países europeos, la enfermedad golpeó de otra manera, al desencadenar el suicidio de un médico reconocido que se contagió y fue acusado en redes sociales en medio de mensajes de odio de haber contaminado a otras personas. Pero mientras las autoridades toman grandes medidas para evitar que el virus se propague y científicos tratan de encontrar la solución, el virus no se detiene. Para hoy, se registra 73.000 muertos en el mundo y más de 1.300.000 contagiados en 191 países, informó Ismenia Solórzano. Resolución COE Nacional, 6 de abril de 2020. Cada gobierno autónomo descentralizado municipal debe emitir una ordenanza del uso obligatorio de mascarillas para circular en espacios públicos a fin de reducir el riesgo de contagio del coronavirus. Esa medida es para quienes deban por necesidad salir de casa. No significa que hay libertad de circulación. La mascarilla es de uso personal, no se puede compartir. Se podrá usar todo tipo de mascarillas excepto N95 para no desabastecer los hospitales.